Estudiemos la ciencia detrás de algunas de las mezclas que existen en nuestro hogar. Hola, bienvenido a otro video para el canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también maestro en educación con intervención en la práctica educativa. En el video de este día vamos a explorar algunas de las mezclas que podemos encontrar en casa. Siempre que nos ponemos a platicar de este tema de las mezclas, lo más común es que empecemos por estudiar lo que tenemos más a la mano, que son las mezclas que hay en casa. En este video te voy a mostrar algunas de las mezclas de uso cotidiano que puedes encontrar en tu hogar. Vamos a tratar de conocer cuál es el ingrediente principal o el característico de esta mezcla. Además, estudiar brevemente algunos ejemplos de los usos que podrían tener. Pero antes de comenzar con el video, te pido por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar videos cada semana, tanto del ámbito educativo como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Y comenzando con el tema, te decía que vamos a hablar el día de hoy de algunas de las mezclas de uso cotidiano que podemos encontrar en nuestro hogar. Es más fácil si cuando estudiamos las mezclas comenzamos por aquello que ya conocemos o aquello que tenemos a la mano, para que mientras vamos revisando sus características y sus usos, tú puedas compararlas con las mezclas que tienes actualmente en casa. Vamos a comenzar entonces a revisar algunas mezclas que podemos encontrar en casa. Fíjate en la tablita que tengo en este momento en la pantalla. En ella separamos las mezclas por distintas categorías. Lo primero sería por cada uno de los productos de los que vamos a hablar en esta ocasión. Después vamos a ver cuál es el soluto o el principal ingrediente que caracteriza a estas mezclas. Para esto es importante que recuerdes que el soluto es uno de los ingredientes que se encuentra adentro de una mezcla. Y finalmente vamos a ver cuál es una concentración aproximada que podría llegar a tener. Hay que aclarar que esto no es algo que sea fijo y que esté aplicable a todas las mezclas que sean de este tipo, porque dependiendo del uso que pueda tener una mezcla, va a cambiar su concentración. Hay mezclas que son funcionales a una concentración más alta. Por el contrario, hay algunas mezclas que nos sirven más cuando su concentración es un poco menor. Por lo tanto, puede variar dependiendo de cada una de estas mezclas. Con la primera que vamos a comenzar es el agua oxigenada, y normalmente ese es el nombre que se le da en casa y en las farmacias, pero su soluto o su principal ingrediente se llama peróxido de hidrógeno. Podemos encontrarla en una concentración aproximada del 30%. Como te digo, esto puede variar. Y esta mezcla, por ejemplo, ¿en dónde la podemos encontrar en casa y para qué sirve? Bueno, es muy fácil. Basta con que revisemos el botiquín que tenemos en casa, donde están los medicamentos, las vendas o los productos para cuando estamos enfermos, y ahí vamos a encontrar el agua oxigenada. Generalmente se usa para limpiar o desinfectar heridas o cortadas que nos hacemos, y es muy útil. Solamente hay que tomar un poco de algodón, remojarlo en esta agua oxigenada y aplicarlo sobre la herida. Esto nos va a ayudar a limpiar la herida y que quede libre de cualquier infección. También se puede utilizar para lavar la ropa cuando ésta se encuentra con manchas de sangre, ya que el agua oxigenada hace una reacción química con la sangre y esto ayuda a desintegrarla de manera muy sencilla. El segundo producto es el alcohol de la farmacia, que todos conocemos. Aquí en Jalisco se le dice normalmente alcohol del 96 y el componente principal o su soluto es el etanol. Esta es la sustancia química que se encuentra detrás de lo que es el alcohol y es la que le da sus propiedades. Gracias al etanol, el alcohol huele y sabe a lo que huele y a lo que sabe prácticamente. En este caso, la concentración más usual puede ser al 70% para desinfectar, o puede ser a una concentración mayor si se requiere para algún otro uso. Generalmente, y para lo más usual, que es el usarlo para igual desinfectar heridas tal vez, es al 70%. Es importante mencionar que este alcohol no debe de ingerirse, no es apto para el consumo de las personas, y si lo hacemos puede llegar a irritarnos o a provocarnos alguna otra enfermedad.
porque este alcohol no es para consumirse. Otra sustancia química es el analgésico ácido acetil salicílico, normalmente le llamamos nosotros aspirina, y es un medicamento, creo que es muy común y de los más usuales aquí en México para tratar casos de dolores de cabeza, y generalmente puede haber concentraciones de lo más variadas. Aquí, dependiendo del uso, puede haber concentraciones más elevadas o unas más reducidas. Depende mucho del grado del dolor que sintamos cuando nos duele la cabeza. Otro caso es el del desinfectante, que hay de los más variados y podemos encontrar muchísimas marcas en el supermercado, pero uno muy común es el que está hecho a base de cloro, y no es cualquier sustancia química de cloro, sino que normalmente se le llama hipoclorito de sodio, que es un compuesto químico a partir de sodio y de cloro, y este ayuda a que tenga una concentración y una potencia no tan elevada. ¿Por qué en este caso no nos importa que el cloro tenga una concentración o una fuerza tan elevada? Porque lo hace menos peligroso. El cloro es una sustancia de uso común en casas para desinfectar, para limpiar, entonces no es tan recomendable que se encuentre a una concentración tan elevada, porque puede llegar a suceder que haya casos de envenenamiento por esta sustancia, ya sea con los más pequeños en casa o con las mascotas también, que por error puedan llegar a probar de la botella. Otro caso es el de la pintura, que por ejemplo uno de los componentes químicos característicos de la pintura es el dióxido de titanio. Este compuesto químico forma parte de los ingredientes de las pinturas y le ayuda a su durabilidad, además de que permite que se adhiera de manera correcta en las superficies. Y esto nos ayuda a que la pintura pues tenga una duración más prolongada, que al fin y al cabo es lo que queremos en una pintura, ¿no? Queremos poder pintar una pared y que la pintura nos dure ahí muchísimo tiempo. Otro caso es el de la mezcla del cemento, que este es creo que uno de los que todos conocemos cuando hablamos de la mezcla, porque aquí en Jalisco literalmente a la mezcla para la construcción se le llama así, se le dice mezcla. Entonces es un ejemplo muy claro de cómo se puede utilizar este conocimiento sobre las mezclas. Ahora sí que aquí hay muchos componentes químicos: arena, grava, cemento y agua, y una de las sustancias químicas presentes es el llamado óxido de calcio, que generalmente se encuentra en la cal, y es uno de los ingredientes que le dan a la mezcla del cemento sus características muy peculiares, que nosotros lo podemos ver cuando están en la calle preparando mezcla y usándola para la construcción. Finalmente, podemos hablar de las herramientas de acero, que ya habíamos hablado en otra ocasión, que el acero es una aleación, es decir, una mezcla de metales con otras sustancias químicas que mejoran sus propiedades y les permiten tener usos más variados. En este caso, el acero sabemos que se puede utilizar para prácticamente cualquier cosa, y mucho de lo que usamos hoy en día está hecho de este acero, ya sea de un acero inoxidable o un acero más normal, más común. De cualquier modo, uno de los ingredientes característicos del acero es el carbono. Este le ayuda a que tenga esa característica de ser inoxidable. Pasemos a una segunda parte con algunas otras mezclas y vamos a ver qué tal, si estas ya las conoces o si alguna de estas es nueva para ti. La siguiente hablaríamos de la pasta de dientes, y en este caso uno de sus ingredientes principales sería un compuesto químico a base de flúor y sodio, y su nombre es fluoruro de sodio. En un video anterior hablábamos de que esta sustancia química está concentrada en partes por millón, y aún así es muy necesaria para que pueda llevar a cabo su función la pasta de dientes. Y ya sabemos cuál es su función, creo que no merece la pena ahondar más en ese asunto. Otra mezcla que podemos encontrar en casa y es muy usual es el limpiador para el sarro o el quitasarro, que a veces utilizamos en el baño para quitar el cochambre, y uno de sus principales componentes es el llamado ácido sulfámico. También podría ser el ácido sulfúrico, pero va a depender mucho de qué tipo de limpiador utilicemos. Y en este caso estamos utilizando un ácido porque lo que queremos es contrarrestar el sarro que se encuentra presente en el piso, en el baño,
tal vez en el lavamanos, y utilizando un ácido podemos hacer una reacción que lo va a remover de ahí. Otra sustancia química que es muy usual en casa es la sal de mesa, que ya sabemos que está formada por cloro y sodio, y el nombre químico de este compuesto es el cloruro de sodio. ¿Para qué lo utilizamos? Básicamente para condimentar y sazonar nuestros alimentos diariamente. Otra mezcla que es muy común en casa, pero muy importante, es el jabón para la ropa. Esta es una mezcla de distintas sustancias químicas que tienen como objetivo remover partes de mugre, de comida, de tierra tal vez que pueda haber en las prendas que nosotros utilizamos. Y en este caso, uno de los ingredientes principales que vamos a encontrar se llama dodecilbenceno o sulfato de sodio. Estas son algunas sustancias químicas que ayudan como conservantes y estabilizantes del jabón para que pueda llevar a cabo su función, que es crear espuma para limpiar y remover todo lo que pueda haber ahí en la ropa. Cualquier suciedad, mugre, bacterias, grasa inclusive, que es algo muy común que puede haber en la ropa, estas sustancias químicas se encargan de encapsularlo y removerlo. Y algo muy similar sucede con el jabón para los trastes. Realmente no varían demasiado en su composición química, salvo algunos cambios por ahí en sustancias químicas que no sean tan agresivas o que le den un aroma diferente, ya sea a los trastes o a la ropa. Por ejemplo, en los trastes un aroma muy común es el aroma a limón, que es muy probable que tú en tu casa tengas un lavatrastes que huela a limón, cosa que no ocurre en la ropa. Generalmente se buscan aromas un poco más perfumados, a flores o a lavanda, qué sé yo, ¿verdad? Finalmente tenemos dos casos también muy similares, que uno es el del suavizante para la ropa, que en este caso más que limpiar, buscan darle un tratamiento a la tela para que ésta quede más suave, e inclusive hay algunos que tienen la capacidad de evitar que se formen arrugas en nuestra ropa. Y algunos compuestos químicos que podemos encontrar ahí son el alquilbenceno y el sulfonato de sodio, que realmente tienen propiedades muy similares a lo que hacen los jabones, solo que en este caso buscan ser menos fuertes o menos potentes a lo que normalmente se esperaría de un jabón para la ropa. Esto con la finalidad de que la ropa quede suave y no quede tan dura o tan rasposa después de lavarse. Por último, con el limpiador para los pisos pasa algo similar, que nada más buscamos utilizar fragancias o sustancias químicas que puedan remover toda la mugre o el cochambre que pueda haber en los pisos, la tierra o restos de comida inclusive. Ahí podemos encontrar también algunas otras sustancias químicas, pero va a depender mucho del tipo de limpiador que normalmente usemos. Y ahora te toca a ti. ¿Qué otra mezcla o sustancia química que tengas por ahí a la mano en tu casa crees que es importante y que deberíamos agregar en esta lista o en esta descripción? Estoy seguro que en tu casa vas a encontrar algunas mezclas que a partir de ahora vas a ver con mayor importancia y que inclusive hasta con curiosidad por saber cuáles serán los ingredientes que contiene esa mezcla. Puedes dejarnos aquí en comentarios alguna mezcla de tu vida cotidiana que creas que es importante mencionar. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo algunas mezclas y sustancias químicas de uso cotidiano. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con aquella persona que sepas que está estudiando sobre las mezclas y le pueda ayudar a comprender mejor el tema. Tampoco olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho, para que estés pendiente al contenido que cada semana voy agregando, tanto del ámbito de la educación como del curso de química que está disponible en las listas de reproducción de este canal. También puedes encontrarme en otras redes sociales. Me encuentras como Profesor Carrillo tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.